Roco TV, con presencia en 15 regiones del país, presenta Diálogo Regional. El Real. Raúl y Américo en su casa. Y nosotros también felices de poder tenerlos ambos y poder compartir con ustedes, porque hay muchas cosas que compartir, muchas cosas que decir. Partimos por algo que es muy útil en las conversaciones, el tiempo. Porque uno le pregunta a la persona, ¿y qué hace frío? ¿Cómo está? ¿Cómo está, don Rocco? El tiempo ha servido, Claro. son los que abren las conversaciones. ¿Cómo está, don ¿Cómo Rocco? se viene el tiempo? ¿Cómo Sí. se viene el tiempo? ¿Cómo Oiga, encontró la mañana usted? Oiga, don Rocco, primero saludarlo, por supuesto, a las personas que nos están viendo en sus casas. Tenemos una noche un poquito helada, vamos a tener temperaturas bien bajas. Estaba leyendo un reporte ahí entre -8, -9 grados bajo cero. Pero con pleno sol. Hay que abrigarse, ¿cierto? Hay que cuidar las cañerías, despichar el califón, decía mi papá. Pero eso es lo primero, para que no se revienten. Viste que los caños estos, los califos que no son de tiro forzado, ¿cierto? El que tiene el cañito para arriba, por ahí entra el frío. Hay que ponerle un cartoncito. Hay un una cartoncito latita. o despicharlo nomás. Para los que no sepan despicharlo, ahí hay distintos tutoriales. Saludar, por supuesto, a mi camarada, amigo correligionario, don Raúl. Lo eché de menos la semana pasada, pero envió, ¿cierto?, a Pamela, que es una... Ahí lo estuve mirando. Sí, Muy le dije bien, yo vale, que era bastante. una chiquilla joven, que bueno que está en política, entiendo que también ocupa un cargo en el partido, y siempre conversando, y por sobre todo por nuestra región, hay harto tema regional, nacional, que vamos a tocar seguramente, don Rocco, y lo más importante, hoy día en la mañana, después de los eventos que tuvimos, del viento, ¿cierto?, que no aparecía en ninguna parte, pero de repente salió, hacer un llamado al autocuidado. Eso hicimos también en la tarde en nuestro programa que estuvimos, donde si uno sabe que va a escarchar, tiene que no apretarle tanto la patita al acelerador, tener autocuidado. Si alguien no tiene que salir en la mañana con escarcha, mejor que no salga. Están los equipos dispuestos para tirar sal en la mañana, pero eso no es suficiente si alguien no toma la precaución, ¿cierto?, de andar tranquilo. Algunos colegios todavía están con clase, entonces hay que tener harto cuidado, y ese es un poco el llamado. ¿Todavía están con clase? Hasta el viernes. Hasta el viernes. Hasta el viernes. ¿Cómo encontraste el viento tú en la mañana? Un viento, vamos a... Un viento, sí, claro. un viento. Oye, lo primero, bueno, saludar a Rocco, Américo, si las excusas la semana pasada nos tocó estar en Chile Chico, viendo algunas cosas por allá. Tirando su campaña, por allá me contaron que ya está don Raúl ahí. Lanzando la campaña, Eso. para nada, estábamos trabajando está en el bien, campo, con nuevos proyectos, nuevos desafíos, y eso uno también lo motiva, que yo creo que es bueno que los políticos también, o quienes participamos de la política, también tengamos emprendimiento. La vida del sector privado, del emprendedor, es difícil y en la región es tremendamente compleja. Pero antes del viento, Rocco, yo quisiera enviarle un mensaje a la familia venezolana, ¿no es cierto?, de nuestra región, el terremoto que los afectó. En la mañana mirábamos lamentablemente más de 1.700 personas ya fallecidas, y la cifra ha ido incrementando hora a hora, así que quizás a esta hora Sí. lamentar ahí los decesos. También compatriotas chilenos que fallecieron. En la mañana habían 4 compatriotas que lamentablemente fallecieron producto de este terremoto. Los equipos también del cuerpo de bomberos, vi que estaba el cuerpo de bomberos de Coyhaique en el centro cultural, parece que tenían alguna Sí, actividad. hoy día el día del bombero. Entonces también representado el equipo de rescate que están Hay que dejar justamente... claro que bomberos no han fallecido, fueron gente que vivía ahí, Residente. el Sí, residente, porque sí. se corrió un rumor por ahí que habían fallecido unos bomberos, y no es así. No han fallecido bomberos, y además que son un ejemplo mundial nuestros bomberos en el rescate justamente de desastres, porque, bueno, Chile es un país sísmico, tenemos mucha historia de eso, y el profesionalismo Y un de país los bomberos. solidario también nosotros. Somos Nos un país movilizamos de solidario. manera Sí. inmediata, aun cuando no tenemos relaciones consulares con Venezuela. Recordar que esto se terminó hace ya un par de años en el gobierno anterior del expresidente Boric, pero aún así el Estado chileno se compromete, es solidario, y yo creo que también eso da muestra un poco de lo que es la identidad Latinoamericana, yo de creo. nuestra patria. Sobre lo que tú te refieres, también hay 147 deportados por Trump, de los cuales no les abrieron la puerta para salir del lugar,
y solamente han encontrado, fueron deportados el día del terremoto y estaban recluidos en un hotel y no les abrieron la puerta para arrancar y murieron todos. O sea, solamente hay 12 han sido hallados con vida. Lamentable. El mismo día del terremoto fueron deportados de Estados Unidos. La vida es así, Sí. la vida es tan tremenda. Frágil. Eso es lo que te iba a Es decir, tan, frágil. es tan frágil porque yo estuve de duelo todo el fin de semana. Estuve de duelo porque nuestro canal de televisión se impactó con la noticia de la muerte de Paul Landón, También. de Tierra Adentro. A los 73 años, ¿Tú Paul, trabajaste con Paul Landón? 10 años Sí. trabajé con él. Entonces, esta sala es la sala Tierra Adentro de Paul Landón, porque tú ves los equipos que hay en distintas partes acá, esas cámaras que están ahí al fondo, esos equipos grandes, todos esos equipos los donó Paul Landón al canal para partir el canal hace 28 años atrás. Lo hizo pedir que llegaran en 3 días acá y después capacitó al personal que estábamos acá para enseñarnos cómo era eso. Y eran los equipos que usaba Tierra Adentro análogos. Cuando pasa a digital, él los tenía a la venta. Y me dice, te los regalo, me dijo, ahí están. Y nos capacitó. Entonces esta sala, que estamos aquí, es como la sala de Paul Landón, Tierra Adentro. Están los equipos frente a nosotros. Lamentar la partida de Paul Landón. Me impactó mucho, porque hicimos muchas notas acá. Estuve mirando ayer estuve mirando una en el sector alto de los señores Galilea, allá arriba, Coyhaique Alto. en Coyhaique Alto, viendo los cóndores, viendo todo. Ahí en esa oportunidad, anterior a esa, llevamos a un cantante popular aquí de la Patagonia a cantar al Maleo. ¿Ah? Bueno, fue un momento muy importante para nosotros. Y qué bonito el programa que hizo él, porque además mostró un Chile distinto, con un estilo bien particular, y eso nos hace bien. Yo creo que es precursor de varios programas que se han seguido, digamos, de mostrar el Chile real, ese Chile que no tiene un show, sino que cuando hay una tropilla de animales por la carretera, eso nadie lo montó, sino que es parte de lo que hacemos como región, y yo encuentro que es muy bonito eso. A mí me tocó estar con él en alguna oportunidad y muy amable, muy afable. Es que hay artistas que tienen, este caso es un periodista, pero hay artistas que tienen una sensibilidad única. Yo recuerdo se la voy a contar rápidamente, ¿sí? En una oportunidad vino Jorge Yáñez, no sé si recuerdan de Jorge Yáñez y los Moros. Sí. Entonces íbamos a inaugurar una sede en sector de Villa Ortega para allá, Emperador Guillermo se llama. Íbamos a inaugurar una sede y le dije a Jorge, porque yo era director de la Santa María en ese entonces, Jorge, acompáñame a acompañar a esta gente. Pero cuando veíamos por ahí, me acordé que se había suicidado una niña en Villa Ortega. Entonces dije, pasemos a darle el pésame. Y la niña estaba todavía, porque no llegaba el cajón, tú sabes que no es fácil acá de repente, y estaba sobre unas flores ahí. Y bueno, pasó, saludamos a la gente, le dimos el pésame y nos fuimos hacia el sector de Emperador Guillermo. Estuvimos en la sede, Jorge Yáñez se bailó una cueca sola, se cantó unos poemas, y cuando veníamos de vuelta, venía el cortejo en Villa Ortega. Y Jorge, nos bajamos y acompañamos al cortejo, y de repente Jorge me dice, mira la golondrina que salió del ataúd donde estaban enterrándole. No le di mucha importancia, pero como estos son artistas, y al otro día lo invitamos a un programa en la Radio Santa María, el Correo Ganadero, y él ya tenía una canción. Mira. Decía, por los campos de Coyhaique, camino a la Villa Ortega, van a enterrar a Martina un domingo en primavera. Y ahí aparece la golondrina, y aparece toda la gente del pueblo, y después la canta y está escrita en un disco que se llama La Martina, la niña que estaba pronto se iba a casar. Esa es la sensibilidad que tienen los artistas. Sí, claro. Bueno, y Paul Landón tenía esa sensibilidad también de mostrarnos el Chile más profundo, más rural,
Parte de la identidad, la reserva de tradición e identidad en Chile está en el mundo rural. Y todos los artistas que nosotros mostramos de aquí, con Paul Landón, acá. Yo vi una vez ese programa, lo vi. Entonces me gustó mucho. Y ubiqué a Paul Landón por teléfono. Y gracias a ese contacto telefónico, nos pusimos de acuerdo y me ayudó mucho la Telefónica de Coyhaique, CONAF y Edel Aysén. Y viajó. Y nos pusieron las camionetas, CONAF nos puso las camionetas. Un hotel, tenían una casa, la Telefónica tenía una casa aquí en hablando de qué año, Baquedano, 90? 91, 92 por ahí. Y mira, lo pasamos y ahí conoció la región de Aysén Paul. Y te digo, realmente me pasó lo mismo que a mí. Nos enamoramos de esta región. A ti te ha pasado exactamente lo mismo, tú eres de la casa. Sí, claro. No, Bueno. pero qué bueno recordar esas cosas, don Rocco. Yo creo que, como dice Raúl, el Chile de verdad. Fíjate que cuando tú estás en Santiago y te alejas de Santiago, de la capital, a mí me tocó estudiar en la capital nacional, y te alejas 100 kilómetros, 80 kilómetros, llegas inmediatamente a la ruralidad también. Claro. Ese sector de Milipilla, Talagante, todavía son pueblos, y eso, pero estamos acá al lado de Santiago. Y muy rural. Y muy rural. Gente con mucha identidad guasa. Claro, claro. Bueno, o sea, Melocotón, Pasadito Puente Alto. Sí, también, el Cajón del El Cajón del Maipo. Maipo. Tú llegas a ese lugar y dices, bueno, pero estamos acá al lado de Santiago, claro, y todavía hay mucha ruralidad. El Cajón del Maipo también tiene su historia. Bueno, y nuestra región, Rocco, en esta diversidad también, que un poco uno podría decir la región de Aysén es como un Chile pequeñito, porque tenemos gente en el mar, ¿no es cierto?, en nuestra región. Litoral. En el litoral de Aysén. Ahí soy yo, del litoral. Del litoral, pero Sí. Gala, Gaviota, ¿no es cierto?, Isla Huicha, Puerto Aguirre, Raúl Marín Huayteca, Balmaceda. Raúl Marín. Hay una identidad de nuestra región en el mar. Después tenemos, podríamos decir, los intermedios, la gente de Puyuhuapi, la Junta, colonos un poquito más pegados a lo que es la región de los lagos. Después la presencia del chilote en nuestra región, que es fundamental. Especialmente en Puyuhuapi. Bueno, y en Aysén, En en Aysén. Coyhaique. Mi es abuelita muy llegó al fuerte. Chiloé. En Puyuhuapi eran fuertes los alemanes y los chilotes, trabajaron y El chilote, juntos. los bacheros. Y después agrégale la gente que ingresó, ¿no es cierto?, a la región desde Balmaceda para empezar a poblar acá. Lo hicieron en Chile Chico, lo hicieron, ¿no es cierto?, en Tapera, Lago Verde. Gente que transitó desde la zona sur, principalmente la Araucanía, e ingresaron, ¿no es cierto?, a la región una vez que bajaron por Argentina, donde estuvieron trabajando, y un poco viene también esa relación con Argentina, porque los pioneros tuvieron muchos años viviendo en Argentina. Bueno, entonces nuestra región tiene esa riqueza cultural también, que es diversa. Y en eso yo creo que también hay un reconocimiento de esto, y me anclo con un hito de este día sábado, que lo comentábamos antes de entrar al programa, que es la cuenta pública. Un hecho histórico En O'Higgins. en Villa O'Higgins, primera vez que una autoridad, ¿no es cierto?, hace su cuenta pública, hoy delegado, en el pasado intendente, en una localidad muy austral. Pongámonos que tiene inquietos, una- pongámonos inquietos. que tiene una condición tremendamente importante, que es la ciudad más o la comuna más austral de nuestra región, y tiene una tremenda significancia, no solamente en lo turístico, sino que también en lo geopolítico. Geopolítico. Y esa tiene que haber sido una idea de Roberto Recavallo, ¿no? No, esa es una idea de la delegada, porque en el fondo, si tú observas esta semana, las últimas 3 semanas, Rocco, se visitó Melinca, que es la comuna más al norte de nuestra región en el litoral, y el hito se terminaba visitando justamente la provincia de Capitán Prat y dando la cuenta pública en Villa O'Higgins. Pero En un acuérdate mensaje- cómo nos recibieron la otra vez en O'Higgins con Roberto Recavallo. Sí, en un mensaje donde lo que busca el gobierno, lo que busca el presidente es, ¿no es cierto?, trabajar con las regiones, para las regiones, pero también desde las regiones hacia Chile. Y yo creo que ahí también hay un mensaje que es algo para nosotros muy potente, que es la descentralización. Nosotros tenemos un problema en Chile, ¿no es cierto?, que es todo muy centralizado, pero también la región es tremendamente centralizada. Centralizado, Entonces, sí. claro, cuando tú quieres hablar de política pública, el desarrollo de la región en todo su contexto, Está acá. no te sirve el estar sentado en plaza sin número.
tienes que trasladarte, escuchar a la gente, ¿no es cierto?, conocer sus necesidades, comprometerte, hay un trabajo de gestión, y yo creo que esto es un hito tremendamente potente el que se dio este sábado, yo lo reconozco y lo valoro, y la gente en Villa O'Higgins además se sintió muy querida, porque no solamente ¿Cómo fue la el mito- participación de la gente fue allá? súper buena. En No, la Villa gente O'Higgins, ama. en Villa O'Higgins la gente asiste, y que además no La solamente gente va. fue ir a rendir la cuenta pública, Rocco, sino que también fue buena parte del gabinete, atendieron a la comunidad, habían directores de servicios, Ceremi. A escuchar. Sí. Se dio ese trabajo y esa conexión que requieren las comunidades más aisladas de nuestra región con sus autoridades. Eso es muy positivo. ¿Eh? Yo creo que las cosas buenas hay que destacarlas y más allá de las diferencias políticas que uno pueda tener, yo creo que cuando hay algo bueno hay que decirlo. Guardando las proporciones, a mí alguna vez cuando yo trabajé en el turismo se me ocurrió hacer celebrar el Día Mundial del Turismo en Río Tranquilo. Yo fui para allá, habían platas del gobierno regional, platas del presupuesto chiquitito que teníamos, ¿cierto? Del Senatur, del nivel central me dijeron de todo, que cómo se te ocurre, que no sé qué. Pero la gente estaba contenta, lo pasamos bien, bailamos, celebramos el Día Mundial del Turismo, trajimos prensa. Todavía hay unos periodistas que están vigentes todavía, que también los llevamos, unos periodistas brasileños. Entonces, yo creo que es bueno, como dices tú, descentralizar. Y aquí en Coyhaique, hay que decirlo también. Y nos lo llevaron ahí como donde es la partida Sí. hacia No. la Laguna San Rafael. Tuvimos, unos se fueron para Villa Exploradores y otros visitaron las capillas de mármol, harta prensa, qué sé yo. ¿Cuál lugar Ese elegiste? tiempo, ¿Ah? sí, claro, ¿Cuál ese lugar? ¿Estamos tiempo- hablando hace 15 años atrás? Yo estoy hablando del 2009, claro, 2009 aproximadamente. 16, 17 sí, años atrás. 2009. Y fíjate que fue bien particular porque todo eso va sumando a la promoción turística de la región. Y además había harto interés ya. Y fue una apuesta. Y una tremenda apuesta. Entonces los empresarios del turismo todos contentos. Y cuando a mí se me ocurre hacer esto, no solamente yo, sino que uno trabaja con un equipo de gente, oye, pero hacerlo allá en Río Tranquilo, porque hay toda una logística, tú tienes que atender a los invitados. Estaba Emilio Larcón de alcalde, don Emilio, un caballero, le aprovecho para mandar saludos, si no está viendo. Tiene su negocio, ¿verdad? Claro, un caballero, Cabaña, un café, Cuando un le café. comenté yo que íbamos a hacer muy esto, nosotros somos de tendencias políticas distintas, pero esto une, el Claro. turismo une todo. Entonces, yo creo que bueno que la delegada haya ido a Villa O'Higgins. Son zonas muchas veces que son olvidadas, ¿cierto? Que el Estado le cuesta llegar. Yo contaba el otro día también que en otro trabajo que tuve pusimos médico y odontólogo en Villa O'Higgins y en el nivel central se nos dijo que estábamos cometiendo una inequidad. Nunca me olvido de eso. Pero es que cómo se va Mira, juntando. mira lo que te estoy diciendo, la mirada centralista. Lo que se va juntando, porque en una oportunidad un caballero que tenía un bote nos invitó a nosotros como canal a recorrer las capillas del mármol. No sería don Lenin Soto, ¿no? Soto, Don falleció. Lenin, falleció don Lenin. Falleció don Muy Lenin. amigo mío. Don Lenin ¿Tú Soto lo conociste? nos invita a todo el canal a pasar un fin de semana allá. Con familia, con todo tipo. Y la verdad es que nos partimos nosotros. Nos atendieron, pero de película. ¿Para qué te digo? 2 días, 3 días que estuvimos en Puro distintas cariño. cabañas. Y de repente pasa el tiempo y me dice don Lenin, don Rocco me dice, porque él decía que tenía un buen discurso para cuando mostraba las capillas del Sí, mármol. contaba la Hablaba historia del mármol. ¿Se acuerda de y eso, al no? mármol de Carrara de Sí, Italia, y sí, hablaba un sí. montón de cuestiones. No, tenía un Tenía relato un ahí. muy buen relato. Un buen verso. Y al final de cuentas me dice, ¿sabes que ahora tengo 5 lanchas? Sí, eso es lo que hace el turismo. Claro, entonces, y lo que es la proyección de también mostrar el asunto. Nosotros llevamos a los niños digo yo, a los jóvenes del Liceo San Felipe Benicio, a cantar adentro de la Capilla del Mármol. Mira. Ahí lo cantaron. ¿Y a quién andaban ahí? Los Vázquez. Mire, Toma. Claro, los que hoy día son famosos, tan jovencitos. Cuando estaban recién Cuando partiendo. recién partían. no, don Lenin Oye. es un personaje. Don Lenin es un personaje. Yo le llevé a un canal brasilero una vez. Y don Lenin hablaba español y los brasileños no lo entendían mucho. Y me acuerdo que estamos en la época, en la instancia de las anécdotas.
Tranquilo, el lago tiene eso, porque tú entras y está muy bonito, muy tranquilo como el ¿Cómo lugar. es el lugar? Y a la vuelta El se temporal. picó. El temporal como hoy día en la mañana. Claro. Y los Venía blanco yo estaba con brasileño. Lenny y los brasileños venían asustados, muy profesionales, Sí. buenos para acostarse tarde y para levantarse temprano también. Ahí fuimos a Tortel, tuvimos 7 días, yo duré 4, ya después no me devolví, porque esto no le seguí el ritmo. Estos gallos venían del canal O Globo, un canal gigante. Gigante. Y me acuerdo que con Don Lenny, yo lo miro, Don Lenny, ¿cómo está esta cosa? Don Lenny, para darme tranquilidad, me dice, yo me acuerdo de eso, me dice, nunca lo he visto tan malo, me dice. Puta, le dije yo y los brasileños me preguntaban, Sí, ¿no? está bien, Y yo le decía, no, tranquilo, esto estamos acostumbrados. Y venían afirmados, trae el agua. Nosotros fuimos a jugar a la pelota con vino el Pollo Ver y varios jugadores profesionales a Chile Chico. Y llevábamos un brasileño en avión, pero iba blanco. En avión estamos de los Y chiquititos. los aviones chicos, Sí. con los cabezazos, pegándonos los cabezazos. No, y de un rato para otro se echa a perder el tiempo. Después no hubo caso subirlo al avión. Tuvimos que conseguirnos un vehículo para venirnos con el brasileño. Aprovechando que estamos hablando de algo regional, también me llamaron diciendo que tienen mucho interés de hacer acá en la región 2 monumentos de 2 personajes de la región e instalarlos en la parte alta de la cuesta Queulat. La idea es hacer un monumento del padre Ronchi y de Antonio Horvat, que el monumento se llame Los Dos Antonios. Yo siempre los recuerdo muy bien. Absolutamente. Están juntando firmas para eso. De la identidad regional, de la conectividad, la presencia primero del padre Ronchi recorriendo el litoral, donde hay muchos recuerdos, sobre todo en las zonas más aisladas, donde llegaba en bote, caminando. Tortel, Cerro Galés. Lo recuerdan, lo quieren muchísimo. Mucho. Bueno, la radio, la comunicación, Sí, la conectividad. la televisión. Mira, estamos hablando conectividad, lo que pensaba el cura cura Elizabeth Ronchi, Noa. sí. Y el caso de Antonio, que también, siendo director de Vialidad, ¿no es cierto?, inició justamente en ese tramo, trabajo, desarrollo de lo que en principio era senda, después caminos, para continuar con la conectividad de la Ruta 7, de la carretera austral, y ahí se unen ellos en el espacio de la conectividad. Claro, ahora el gobierno presenta un plan maravilloso de inversión, lo hemos conversado en varias oportunidades, 800.000 millones entre puentes, barcazas, pavimentos, 150 kilómetros, pero lo importante es que conecta a la familia. Y yo creo que eso es muy importante porque pavimento, Para eso son los puentes. pavimento es pavimento, pero ¿cuál es el fin de esto? Conectar a la familia, conectarnos para tener mejor logística, para poder recibir en mejores condiciones a nuestros visitantes. Y detrás de eso también, yo creo que así es como la región uno la ve avanzando a pasos mucho más firmes y tomando decisiones también. Y gobierno tras gobierno. Obras de Estado, Rocco. Sí, obras de Yo repasaba, por ejemplo, el otro día Balmaceda, el aeródromo o aeropuerto. Esa licitación se hizo con Piñera en su segundo gobierno. Con el presidente Piñera se hace una licitación internacional por el aeropuerto de Punta Arenas y el de Balmaceda. Toman ese aeropuerto, se concesiona, se adjudica, se inician las obras en Punta Arenas, luego vienen las obras en Balmaceda. Licitación, presidente Piñera. Obras se inician con el expresidente Boric. Y le va a tocar inaugurarlo al presidente Kast. Son obras de Estado. Y cuando uno mira la política con esa lógica, La posta. hay una consecuencia también. Ahora, cada gobierno evidentemente tiene sus sellos, ¿no es Claro, cierto? súper bien eso. Y acá, en el caso del actual presidente Kast, el sello es justamente gestión, compromiso, fecha, meta, y que hace la diferencia, más allá del compromiso, la gestión es decir, mira, ¿sabes qué? Acá están los recursos asignados, estas obras se van a entregar en tal fecha, este es el compromiso. Y con recursos asignados, eso es súper potente. En Villa O'Higgins se dio cosas que para nosotros acá en Coyhaique pueden parecer mínimas, pero cuando tú le dices a la gente en Villa O'Higgins que a partir del segundo semestre van a haber 2 médicos estables en la posta, ¿qué sensación de tranquilidad le entrega a la familia?
que va a estar permanente una odontóloga, que al día de hoy está de manera transitoria, pero está. La barcaza, que nosotros lo conocemos bien, ¿cuánto transmitimos por la barcaza? Que se llama Barcaza Lucinda, creo que la comunidad le dio ese nombre. Tremendamente necesario, que lo impulsó mucho Roberto Recabal en su gestión como alcalde, y que al día de hoy lleva un 70% de avance. Y eso se va a entregar y va a conectar justamente a las familias del interior del lago. Yo la última vez que estuve, que había sido hace unos 4 años, en el lago O'Higgins, eran 11, 12 familias. Pero cuando tú entiendes que la soberanía es activa, tú tienes que mantener a las familias habitando el territorio en una zona que para nosotros desde el punto de vista geopolítico es tremendamente relevante. Es súper importante. Y van a haber pavimentos hacia Bahía Bamonde, hacia el ingreso. Bueno, esos son los compromisos con recursos asignados y que la comunidad de Villa O'Higgins va a poder ver, y que es una noticia que entregó la delegada en su cuenta pública. En la cuenta pública uno siempre hace 2 cosas. Repasa lo que se ha hecho, pero también lo que viene. Unos anuncios ahí. Para el día 8 de este mes, a las 11 de la mañana aproximadamente, en un receso que va a tener el Consejo Regional, se va a entregar un bus para la banda de Carabineros, Sí. que tiene su peso la banda de Carabineros aquí en la región de Aysén. Y en Chile Aysén. también, Y porque en es Chile, una de las la más primera. antiguas Y de Chile. Creo que van quedando muy pocas. Pocas, Está la de sí. Valparaíso y está la de Aysén. Sí. Sí. Así que va a ser un momento también importante, así como fue la entrega de carros de ¿Te bomba. acuerdas que estuvimos en Aysén? Nosotros fuimos Sí. a ver a la banda en un ensayo, Sí. cuando fuimos a ver la comisaría que está, ¿no es cierto?, ahí frente a la plaza, la posibilidad de hacer una nueva comisaría, y en ese recinto nos metimos a un ensayo de la banda. Y lo bonito que hay ahora, bonito en Puerto Aysén, que hay que visitar, no sé si lo has visitado tú, un museo que hay. No. Hay un museo de Carabineros. Mira, De cómo, hoy está bien. Donde estaba la comisaría antes. Parece Claro, que el Teniente Merino, en el fondo. Sí, muy bonito, Sí, muy bonito. El museo, y están los primeros escritores, el escritorio del señor Marchán, y está precioso ese lugar. No te lo pierdas cuando vayas. vamos a ir. Referido a descentralización, y un punto de historia que no sé si todos saben, pero cuando llega Marchán a la región, en ese minuto se le entrega la potestad a él para entregar los títulos de dominio. Inmediatamente acá desde la región. Esas acciones de descentralización hace muchas décadas atrás del origen de la región, hoy en día uno quisiera que estuvieran también. Porque en ese minuto firmaba, ¿no es cierto?, los decretos y Había se que entregaba tomar la una tierra. decisión. Y el hombre tomaba las decisiones. Hoy en día, cuando vamos a bienes nacionales, sabemos que los procesos tienen tiempos, tienen procesos, pero al final siempre se firman en Santiago. Entonces yo creo que hay que avanzar también en esas materias, de ir entregándole más Atribuciones. facultades, Sí. atribuciones a las regiones y a las autoridades. Sí. Bueno, el general Marchán, mi bisabuelo, fue el primer periodista que llegó a la región, don Lidio González Márquez. Y él cubría las noticias Del general Marchán. del general Marchán y lo seguía para todos lados. Y cuando se peleaban, ya le daba sus hachazos también a Marchán, y ahí se peleaban, después se llevaban bien. Ese era el cuarto poder que ya Pero existía. se nos viene muy pronto un mirador en donde estaba el Sí. ¿ah? Sí. Creo que eso va a quedar muy bonito. acá ahí. va a quedar bonito. ¿Y sabes quién fue el precursor de toda esa cuestión? De generar un mirador ahí. Un vecino de acá de la comuna, Mira, Manolo Acevedo. toma. Don Manolo, Don yo Manolo. ya estuve con ¿Ah? don Manolo. Sí, pregúntale por qué él fue el precursor de generar un mirador en esa parte que es realmente bonito. precioso. Y no sé cómo va a quedar. Oiga, ya pasado y ven los molinos como están quedando, Sí, ¿no? sí. Yo la primera vez que lo vi como muy cerca, y claro, están bien lejos, pero que son súper grandes, y eso está espectacular. ¿Ah? Impacta, Sí, claro. pero yo visualizo el progreso que hay detrás. Que muchas veces uno dice, pucha, Aysén, necesitamos que sucedan cosas. Oye, son Bueno, mucho más grandes que los otros. Yo bueno, desconozco la- son más grandes en tamaño, son más Yo grandes en estoy- capacidad de generación. claro. de contra invitado Sí. para allá. Oye, ¿y han salido algo al mundial? Pura sorpresa en el Mundial. Yo veía con mis hijos los partidos de ayer y le comentaba el juego de los paraguayos.
Claro, y los paraguayos siempre hacen un gol, una estrategia distinta de juego, se meten atrás, van a los córneres, ¿cierto? Y así llegaron. Hartos córneres. Claro, así llegan y echan a Alemania para la casa. Nadie los voy a creer, pero yo creo que hoy día nada está dicho. Así como se está jugando esto, está súper complejo el tema y nadie tiene clavada la rueda de la fortuna. Y van a aparecer muchas más sorpresas. Por lo menos aparecen Brasil y Argentina y ahora Paraguay, Sí. porque Yo estuve mirando el partido de Colombia con Portugal, y con mi hijo, con Cristóbal, y la verdad es que la intensidad, el vértigo de Colombia... ¿Y quién ganó ahí? ¿Colombia? Ganó Portugal. Portugal. Sí. Pero hay una buena noticia para Chile. Y perdió un gol por el VAR Colombia, Sí. por la punta del zapato. Sí, era como la uña. Oye, Sí, no, pero- yo lo encontré exagerado. No, pero Oye, eso- antes, tú decías, Ah, ante sí. la duda, abstente. porque- Pero antes Claro. era gol. No, Aquí en la quebrada aquí. Sí, era gol. Pero mira, hay una buena noticia para Chile que ojalá se tome como idea para la gente de la NFP. Bielsa no lo quieren ver en Uruguay, pero ni en pintura, no sé si lo vieron cuando se subió al auto. solo. Se subió al ¿Quién? auto Bielsa. Bielsa, sí. Sí, claro, se subió solo al auto, no había nadie, estaba la luz Pero media se- para acá. Se viene a Chile, ¿no? Oh, eso me gustaría vivir. Me gustaría, él tiene mucho cariño por Chile, ¿cierto? Lo hizo bien, le cambió el ritmo al juego, yo creo que es una tremenda oportunidad. Tendremos que pueda- 4 millones de dólares para... Yo creo que ahora debe estar cobrando menos y además estos gallos ya tienen su vida asegurada hace rato, entonces también tienen un cariño y donde quieren estar. Siempre estuvo incómodo en Uruguay, porque los uruguayos son muy duros, le Lleva pegaron mucho. 4 años en Uruguay. Sí. ¿Sabes? Se me olvidó decir que en ese recorrido que hiciste con el padre Ronchi y toda esa cuestión, quien estuvo muy metido cuando lo invitamos acá nosotros fue a Pedro Carcuro. Pedro Carcuro le llamó la atención la forma en que hablaban los niños. Acá. En el sur de nuestro, por la cuestión de la televisión, hablaban casi todos en mexicano. Sí, claro. En ese entonces fue que vino Pedro. Tengo un video, un cassette yo, con el comentario de Pedro Carcuro cuando estuvo en Santiago después en la radio. Mira, qué bonito lo que pasa en nuestra región, pero en Perú parece que ya tenemos candidatas. Oye, el otro día tú no 49.641 votos. tú no- Qué disco. la semana pasada mencionábamos esto, Raúl, y mira el sistema chileno que tenemos, que en el mismo día sabemos quién es el presidente, la presidenta del Perú prácticamente 2 semanas y media, y la incertidumbre, empiezan las dudas de qué pasa con el proceso, cómo tan complicado, si hoy día hay Starlink, hay comunicación por todos lados, entonces no llegan las actas, el sistema será muy... Son más de casi 10.000 actas. Claro, será muy 10.000 arcaico, meses. pero lo que te quiero decir es que nosotros nos quejamos y decimos, no, que tenemos un sistema que se demora mucho, que los vocales, que los apoderados de mesa, que yo, pero aquí la cuestión es una verdadera fiesta. Imagínate, 2 semanas y media después para saber efectivamente quién es el presidente, y ella la ratifican creo que estos días, y inmediatamente asume muy pronto, digamos, en el nuevo gobierno, y esperando que le vaya bien, que se mejoren las relaciones. Estuvo bien cercano, 50 y algo. Estuvo ahí, pero imagínate una votación así, claramente va a recibir un país muy Hay un- polarizado. Sí. Hay un cambio- 50.000 votos de diferencia. ¿Podríamos decir que hay un cambio de eje político en Sudamérica? Cambio creo- de presidente en Colombia, Sí, Colombia más cercano a la derecha. Perú, O sea, son Chile, de derecha. Argentina, Ecuador, Bolivia, sí, Uruguay. Entonces, se visualiza, y esto es lo que estamos viendo, digamos, en los resultados de las distintas elecciones en los países de Sudamérica. Pero tienen que portarse bien, porque si no, no vuelven a salir. Siempre hay que portarse bien, Rocco, siempre hay que portarse bien. Oye, yo quería, no le quiero desordenar la pauta. No, si no hay pauta. pero O sea, me aquí, quedé- aquí no hay pauta, aquí me hay quedé- de me repente quedé pensando, orientaciones sí. tenemos Me quedé pensando en los molinos, en los aerogeneradores. en los molinos. Porque ¿Son cuántos en O sea, total? ¿6? 6, pero es un proyecto más grande. Y yo el fin de semana les contaba hace un rato, estuve leyendo la nueva ley, ¿no es cierto?, que se aprobó en enero de este año, la nueva ley de sistemas medianos, que no se modificaba del año 2004. Algo que para nosotros, yo siempre he dicho, el Ministerio de Energía en la región es un ministerio pequeño, pero que tiene una tremenda trascendencia. Yo celebro esa aprobación y esas modificaciones que le hicieron a la ley de sistemas medianos, porque es abrir la puerta a tener un sistema que va a estimular la generación, energías limpias.
Y uno dice, bueno, pero ¿por qué va a tener que bajar el precio de la cuenta? En julio ¿Por qué, baja. ¿Por qué vamos a tener, ¿no es cierto?, una nueva tarifa, Rocco, desde el 26 al 30? Y para que todos entiendan, yo siempre lo digo, no es de la Aysén la que pone el precio de la tarifa eléctrica. Sí. La pone la Comisión Nacional de Energía a través de un panel de expertos, y eso se traduce después en un decreto del Ministerio de Energía, porque este es un sistema concesionado. Pero la gente le echa la culpa de la Aysén. No, el precio no lo pone de la Aysén, claro, y eso hay que ser claro. Ahora, con el estímulo en las generaciones renovables, que pueden ser propios de la Aysén, como lo que estamos viendo ahí, los aerogeneradores, o pueden venir privados a generar en distintas escalas, eso va a tender, ¿no es cierto?, a tener una energía más barata. Pero el precio se constituye por el precio nuevo promedio, esto es algo bien técnico, pero también el precio punta. Y ahí donde la nueva ley o la modificación que se le hizo a la ley considera algo que al día de hoy está muy fuerte en Chile, que son, para llevarlo en simple, grandes baterías de almacenamiento de energía. Estamos hablando de un contenedor, esa es una batería, como las baterías que uno ve al lado de los paneles solares, que son más chiquititas, ¿no es cierto?, de litio. No, aquí estamos hablando de grandes baterías. ¿Por qué es tan importante eso? Que no estaba considerado antiguamente. Porque si tú generas energía eléctrica en el día y tienes excedente y lo guardas en estas baterías, lo que debiera hacer la empresa eléctrica es entregar esa energía de menor valor en las horas punta. Entonces, compensa. Entonces empieza a bajar la cuenta. Ahora, nosotros tenemos que estimular a la empresa para que lo haga. Tenemos que, a través de quizás el reglamento que viene, ¿no es cierto?, que viene este reglamento, inducir que se promueva el uso de estas baterías, que ya la ley las consideró y dice, bueno, son parte de los sistemas eléctricos, lo dice textual. Antes no estaba. Tenemos la buena noticia que a partir de este mes, ¿no es cierto?, se reduce en un 14% más o menos la tarifa eléctrica no residencial. Eso fue por el acople tarifario, que justamente, ahí volvemos al precio nuevo promedio, que es el cálculo de precio del sistema promedio nacional y que se adopta para la región de Aysén. Eso es una integración, hay una convergencia en los valores y en las tarifas eléctricas. Tenemos el beneficio de la equidad tarifaria, que eso viene de una ley aparte que también está en el sistema eléctrico. Pero la condicionante y que limita el acceso a algunas partes de nuestra región es que ese beneficio solo se entrega para los sistemas que producen más de 1.5 megas, 1.500 kilos. Sí. Entonces, todos los subsistemas más pequeñitos no gozan de ese beneficio de equidad tarifaria. Tal vez ahí uno podría decir, ¿podríamos ampliar eso? Podríamos presentarle esta propuesta al gobierno para que lo incluya y gozar, ¿no es cierto?, de este beneficio de equidad tarifaria, no solamente en Coyhaique, no solamente en Aysén, no solamente en Cisnes, sino que en Villa O'Higgins, donde también, como es un sistema muy pequeñito, no se goza de ese beneficio. Entonces, hay cositas, pequeños detalles, pequeñas teclas que uno puede tocar y que pueden generar tremendos beneficios. Yo creo que si hay una política pública que uno pudiese empujar, yo soy un hincha del tema de la energía, bajar la tarifa eléctrica en la región de Aysén de manera inteligente, revisando bien las herramientas que tenemos, los cuerpos legales, ya sea el legislativo, ejecutivo, e incorporando tecnología, es un beneficio que nos llega a todos los bolsillos de Aysén. Sí. Dime qué otra política pública pudiese ser tan potente. Y la presencia de los paneles solares también. Pero mira, yo creo que es súper interesante el tema. Un mundo. Es un mundo. Hay varias alternativas, ¿cierto? Podría haber más producción. Sí, pero yo creo que aquí estamos al debe, lo hemos conversado en otros programas igual. Como tú dices, hay pequeñas teclas, pero que hay una tecla grande que hay que apretar, que es el potencial hidroeléctrico que tiene nuestra región. Hidroelectricidad. Pero mira, yo te lo menciono por lo siguiente. Mira, aquí hubo un proyecto de grandes dimensiones que me acuerdo que don Antonio Horvath, ya que lo tocamos a él, ¿cierto?, decía, bueno, quieren hacer la guitarra eléctrica, ¿cierto?, con la transmisión hacia el norte. Yo creo que eso, por diversos motivos, hoy día no funcionaría. Hay elecciones en nuestro país cada 2 años
Y hoy día hablar de la hidroelectricidad o de cable o de irrumpir en la Patagonia es antipopular. Eso hay que decirlo con todas sus letras. Y el que lo diga, yo como no soy candidato lo digo, no soy candidato todavía, uno nunca sabe, pero yo como no soy candidato, ahora lo digo, capaz que cuando sea candidato no lo diga porque es antipopular. Decir. Pero sí es verdad. No, eso viste que los candidatos Me dicen malinterpretaron. no, claro, no, y me sacaron de contexto o los tiempos cambian, viste que ahora se ocupa esa frase. Pero como yo no soy candidato lo digo. Una metáfora. Claro, una metáfora. Yo lo que quiero decir que está la hidroelectricidad y esta región, La tiene. si tiene una vocación productiva, ya Adolfo Saldías lo decía, lo ha mencionado varias veces, oye, la plata aquí está en el mar y en el agua. Decía. Y claramente la hidroelectricidad, con el potencial que tenemos, nosotros podríamos generar, no con la guitarra eléctrica que decía Antonio Horvath, ¿cierto? Pero podríamos generar o autogenerar para nosotros. No quemaríamos bosque, mira lo que te voy a decir. Sí. Tendríamos mayor inversión de los salmoneros, porque tú te vas donde la energía es más barata, eso atrae inversión. Y estaríamos calentitos. Estaríamos calentitos y no estaríamos usando, ¿cierto?, ni parafina, ni leña, ni pellet. ni gas Oye, licuado. mira, yo Combustible estuve, fósil. y siempre lo cuento esto, y con esto termino. Yo estuve en la reserva una vez de Huilo Huilo. No pagaba por mí, sino que me invitaron, porque es bien caro. Es bonito, ¿no? Es bonito, muy bonito. Y estuve en unas cabañas que hicieron espectaculares. ¿Eso es de CONAF? No, es privado. Ah, Es una privado. inversión. Huilo es región de la Araucanía. La Araucanía. Sí, la y ellos Araucanía, sí. y ellos tienen, ¿cierto? Ellos tienen una generación de electricidad. Tenían, no me acuerdo cuánto, tenían 2 megas, después 3 megas. O sea, el negocio de ellos del turismo derivó a la electricidad por la cantidad de caídas de agua que tienen y la presencia de este potencial tremendo. Y yo me acuerdo que me quedé en una cabaña muy bonita, nueva, que tú llegabas en carritos de golf a la cabaña, pasabas por entre medio de los árboles, oye, espectacular, ¿eh? Y yo llego y, oye, entro a la habitación súper calentito. Y había un calefactor de este porte. De esos que cuando uno tiene en la casa le da miedo prenderlo. Traga como autarca. Claro. Entonces tú lo prendes y lo prendí un ratito, después lo apagáis porque gastan mucho, de 2000 watts. Tienen uno ahí, como en un living comedor que había chiquitito, y en la habitación había otro, y en el baño había Pero otro. 1000 watts son como 100 pesos por hora. No, un poquito más yo creo que, como 220 más o menos. ¿Tanto? 180. ¿180? ¿Viste? Sí. Entonces, yo que lo que digo, y me llamó la atención y le pregunté a uno de los gerentes que nos atendió ahí, muy agradable, la persona le dijo, no, es que nosotros lo autogeneramos, y con esto me dijo, con uno de estos tú calefaccionas 20 metros cuadrados. Y con este otro calefaccionas 20, entonces la cabaña, claro, tenía 60, tenía 3. Espectacular. Entonces, aquí lo que voy yo, que me parece el descueve, ¿cierto? Estas medidas que se están tomando en relación a ocupar cada vez más instrumentos para poder bajar el precio de la energía, pero hay una decisión potente que tiene que tomar nuestro país y decir, ¿sabes qué? Vámonos a hacer una central en la región de Aysén de 200 megas. Oye, 8.500 en esos años era el potencial energético. Yo no sé si esto sube o no, porque eso hay que estudiarlo, pero de 8.500 a 200 megawatts hay un diferencial tremendo, entonces no tienes que construir algo muy grande, y eso es lo que le da la posibilidad a esta región de efectivamente seguir su vocación productiva, que sí o sí es la hidroelectricidad, a través de turismo, inversión y un círculo claramente virtuoso. ¿Y las de acá son cuántos megas? ¿8, 10, 14? No recuerdo exactamente. Porque la anterior tenían 2 megas. Sí, pero estas creo que cada aerogenerador tiene una generación, una potencia de 1 mega o más. Ahora, está la hidro, está lo eólico, está lo solar, tenemos diversidad. Incluso uno pudiese tener cogeneración, que es a través de cultivos forestales y producir energía detrás de eso. Pero el recurso está. Tenemos el Eso recurso y tenemos que dejar de ser una región de potencialidades y ser una región de realidades. Pero si uno va en lo inmediato, porque en lo inmediato ya esta modificación de esta ley permite que se instalen nuevos proyectos de generación, Incentiva. que no sean solo en manos de la empresa Ya hay actual, algunos ya. porque además los precios, para que esto se estimule, tú dices, bueno, usted produce y yo me comprometo a comprarle la energía por X cantidad de años. Hasta antes de esta ley eran 4. Ahora eso se extiende porque ningún proyecto se paga en 4 años. 2, y ahí hablamos del abanico completo. 2, le pone, ¿no es cierto?, algo que no existía a estas baterías porque
quien pensó muy bien este proyecto y las modificaciones que se plantean, dicen, bueno, las baterías ya se ocupan en la zona norte de nuestro país. Todo lo que generan en el día, ¿para qué lo ocupan? Para entregarlo en la noche. Entonces, un panel solar que toma el sol, pongamos 10 horas en el norte, en el norte grande, tiene las baterías al lado, guardan las baterías y en la noche sigue entregando, compadre. Entonces es mucho más rentable. Y en nuestra región eso permitiría tener estas baterías asociadas a paneles solares que tenemos al día de hoy en el sector del Blanco. Tenemos hidro también en varias partes de la región. Tenemos acá en Alto Baguales, ¿no es cierto?, los proyectos de aerogeneración. Y estas baterías podrían entregar en las horas punta, donde es más caro. Y aquí se ocupa el diésel en las horas punta. Mucho. Entonces, si tú dices, mira, yo esta energía la guardé con energía renovable, es más barata. Sí, por supuesto. Y empiezas a bajar el costo de la energía. Y después hay otro punto que yo creo que también es importante y se debe tener en cuenta de manera permanente, y a mí me gustaría que quedara incluso escrito en este reglamento que tiene que hacer la ministra de Energía, que es el reglamento de la Ley de Sistemas Medianos, es conectarnos con el resto de Chile. Si la región de Aysén no solamente habla de no puede ser solo conectividad vial, tenemos que tener conectividad digital, pero también es tremendamente importante la conectividad energética. Y hoy en día la tecnología existe, tanto, como decía Américo, para futuros proyectos de generación, que esa energía se puede ir a otra parte del país, como también recibir esa energía. Y poder procesar los productos acá en forma completa. Bueno, y estimular el desarrollo. No engordar solamente. Oye, y ahí detrás, o sea, para soñar, teniendo una energía más barata no hay límite. Tanto en el aporte que podemos hacer al resto de Chile, como también recibir energía de menor valor. Entonces, creo que hay que seguir trabajando en esta materia. Nosotros vamos, espero prontamente a presentar un documento. Cuando digo nosotros como Renovación Nacional, nos hemos puesto una meta en empezar a trabajar en políticas públicas que hagan sentido a la ciudadanía. Y en eso, la energía para nosotros es un tema vital. Y esperamos presentarle a la delegada, a los parlamentarios, propuestas con el sentido más transversal. Porque aquí estamos todos sujetos a un costo de una tarifa que es la más alta de Chile. Entonces uno tiene que poner énfasis, atención en eso, y creo que nadie se puede restar. Desde los municipios, sí, gobernador, delegada, etcétera. Cuando estuve leyendo las noticias, hoy día dije que en el programa Diálogo Regional íbamos a entregar una frase política para la comunidad. Y no lo quise decir ahí, sino que lo dejé para acá. Y la frase política dice: el Hospital Regional de Coyhaique ya tiene terreno. Ese es el paso que destraba el futuro. Ahora avanzamos. O sea, ya tenemos terreno, está definido. Hoy día se juntaron las autoridades máximas de cada región, delegada, gobernador, distintos seremías, gente vinculada con este tema, para que definitivamente se empiece a estudiar ya en forma y entregar, lógicamente, el proyecto, que lo va a financiar el gobierno regional, en las canchas del estadio regional abajo, y los 7,7 hectáreas se irían a un futuro estadio en la parte de la escuela agrícola. Opiniones al respecto. Yo creo que es una su tema. Mire, yo por creo, eso, mira, después a voy. mí me dice hasta gente que yo le doy al tema del hospital, y teníamos otro programa más temprano, don Rocco, en otro medio, y yo con los panelistas igual, y un poco uno cargante con el tema. Pero es que yo vengo del primero, yo trabajé ahí. Segundo, soy un enamorado de la salud pública. Respeto mucho a la gente que trabaja en el área de salud, porque tiene un trabajo complejo, con una carga difícil. El que va al hospital va porque está enfermo, digamos. Hubo un subsecretario que le pidieron el cargo, ¿te acuerdas? Que dijo que aquí en los consultorios la gente se juntaba a conversar. Sí. Una frase muy desafortunada. Y entonces yo respeto mucho y valoro a la gente del área clínica, independiente del trabajo que desarrolle, pero cuando a nosotros o a uno le ha tocado ir al hospital, la gente, oye, cariñosa, haciendo lo que puede con los recursos,
tuvieron una disminución presupuestaria. Entonces es algo que nuestra región se merece. Y en mi paso por salud, a mí me tocó ir a visitar distintos hospitales nuevos de cabeceras regionales, y uno decía en ese tiempo, yo estoy hablando hace 8 o 9 años atrás ya, decía, oye, ¿y por qué en Coyhaique tenemos un hospital que tuvo una normalización en el año 90 y tanto, ¿cierto? Perdón, sí, 90 y tanto. ¿Y por qué no tenemos un hospital grande, con pabellones, con puros parches, la gente está hacinada? Para los que conocemos el hospital completo por dentro, de verdad la gente está súper complicada trabajando, pero no le baja la guardia, ¿cierto?, a la atención que se merece la ciudadanía. Entonces, postulamos la plata al preinversional que financiaron ustedes en el gobierno regional años atrás. Ese preinversional avanzó, que es como la idea de qué es lo que requiere el hospital, y de repente nos entrampamos en el terreno. Más allá de lo que haya pasado, ¿cierto?, hoy día es una tremenda noticia para nuestra región, porque la región lo requiere. Necesitamos más camas, necesitamos más tecnología, que los trabajadores de la salud estén más cómodos trabajando para así entregar una mejor atención, las residencias, ¿cierto?, los servicios higiénicos, todo lo que requiere un hospital, el clima. El hospital hoy día, tú no tienes una temperatura pareja, digamos, pasa por un pasillo, está más helado, el otro está más caliente, ¿cierto? Hay toda una especialidad que es el clima, que es bien compleja. A mí me tocó vivirla porque nosotros terminamos el hospital de Puerto Aysén. Entonces, yo creo que es una tremenda noticia, y qué bueno, y felicito que el gobernador haya dicho que va a financiar el diseño del hospital. Yo creo que ese es un tremendo paso, porque como los que hemos trabajado en el área pública sabemos que una cosa es la idea, el sueño, y la otra es que tengamos un diseño, tengamos un terreno, porque ahí se empiezan a activar claramente las necesidades. Y después buscaremos el financiamiento entre todos, porque esto sí que nos une, entre todos, para poder elevar la construcción. Eso ya es a nivel nacional. A nivel nacional. Y será concesionado, el Estado pondrá la plata, eso no se sabe todavía, pero hay que partir. Pero para poder pedir las lucas hay que tener el proyectito para decir... Claro. Aquí se va quemando una etapa, terreno, con diseño, con RS, y ahí el RS puede ser nacional. Oye, o puede ser acá. quiero hacer solamente un alto para mandarle un saludo a una persona que tengo entendido que debe estar hospitalizado. No he podido conectarme con él, y le mando todas las buenas vibras nuestras a Rodrigo de los Reyes Recabarren. Está bien complicado, Rodrigo. El otro día en las redes que está muy delicado. Está bien. Ha tenido varios meses. Y no tiene ni ganas ni de hablar, y lo encontré muy bajoneado en A esto. propósito del huemul, la conservación. Sí, claro. Quise conectarme con él telefónicamente, ahora no me responde el teléfono, pero le deseo las buenas vibras. Por lo que me decía ese día, está hospitalizado. Me sumo a las buenas vibras. Yo hace un par de meses atrás, cuando su primer episodio que tuvo clínico, le escribí, Rodrigo es un hombre de izquierda. Pero yo creo que a uno, más allá de las posiciones políticas, que nos tocó trabajar por el huemul, hicimos muy buenas migas, avanzamos mucho en eso, y uno siempre guarda un cariño y un afecto por él. Así que me sumo a eso. Y estaba muy complicado porque mejore. le habían afectado también por parte de una autoridad de Gendarmería la privación de 2 meses de su sueldo. Estaba muy complicado, muy complicado. No quiero decir lo que me dijo de lo que espera de la vida, ¿no? Pero le deseo mucho éxito. Para Rodrigo. Bueno, sigamos, disculpe. Del hospital. Sí. Lo primero, que efectivamente este terreno siempre fue el más idóneo desde el inicio de los análisis del preinversional. Y en ese minuto no se tomó porque no estaba disponible. Así es la historia. Después empezaron a ver otros terrenos, y ahí aparece lo del sector de escuela agrícola arriba en el sector alto de la ciudad, pero hoy en día se toma una decisión, que eso es muy potente, porque en definitiva lo que hemos vivido estos últimos 3, 4 años más o menos desde que se inicia este proceso del preinversional, era justamente decir, este es el terreno, acá se va a modelar, acá se va a construir, aquí vamos a hacer el proyecto para tener el documento y saber cuánto nos va a costar el hospital. ¿Cuál fue porque a mí me han preguntado mucho, pero ¿cuál fue el punto
estas últimas semanas de que había ciertas diferencias. Y no es un punto político, es un punto muy técnico y que lo hemos conversado acá, que tiene que ver con el plan regulador, ¿no es cierto? El plan regulador que nos rige permite construir ciertas cosas en algunos espacios de la ciudad. Y el terreno de la cancha, efectivamente, en un perímetro sí permitía el desarrollo de un proyecto como es el hospital, pero el corazón, que son las canchas de fútbol, no, tenía restricciones. Entonces, es ahí un tema muy técnico que es principalmente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la DOM, que es, ¿no es cierto?, la Dirección de Obras Municipales, que tiene que aplicar lo que dice el plan regulador. Pero acá se unen voluntades con un objetivo común, que es construir un hospital y lo dijo el Ceremi de Vivienda hoy día. Bueno, vamos a trabajar y de aquí al 2027 vamos a tener resuelto esto. Y quisiera graficarlo en algo que yo recibí muchos tomates en el pasado, el tema de los buses eléctricos. Cuando nosotros discutimos y yo tenía cuestionamiento con el proyecto de los buses eléctricos, no tenía que ver con un gallito político con la ex gobernadora Andrea Macías, tenía que ver con algo muy técnico y que el tiempo nos dio la razón. Ese proyecto no ha avanzado porque está detenido en Contraloría. ¿Qué es lo que está avanzando en este momento? Ya, pero tengo la última información. Está avanzando sin batería, parece, bueno, porque pero se ha demorado un kilo. Claro. No. Bueno, pero 45 buses son. Bueno, pero en definitiva lo que hoy Rocco es que en ese minuto cuando uno puso las alertas, dijo, oye, mira, ¿saben qué? Repensemos esto, que hay algunos detalles, hay que corregirlo. Si esta decisión de construir el hospital en ese espacio no conlleva esta modificación del plan regulador para que admita, digamos, la edificación, íbamos a rebotar en Contraloría. Entonces es ahí donde la fuerza de la delegación, del gobierno, su CEREMI, se une con las voluntades del gobernador, del municipio, con un objetivo común. Y eso es lo que yo creo que lo más valorable es que todos sumando y todos remando para la misma orilla. Y eso al día de hoy se concreta, se toma esta decisión, se anuncia, la comunidad está feliz. Muy buena. Y ahora tenemos que construir el proyecto y después, o en paralelo también ir tocando las puertas para conseguir el billetito para poder construir ese hospital que es tremendamente necesario. Y aquí también me sumo al saludo al personal de salud. Yo el otro día estuve hablando con el subdirector médico del Hospital Regional, Carlos Loyola, a quien le mando un cariñoso saludo, y me dice, Raúl, ¿sabes qué? Nosotros tenemos los mejores tiempos de respuesta de Chile, o uno de los mejores de Chile. Y así lo dijeron en la cuenta pública. Y lo dijeron en la cuenta pública. Y de repente uno dice, oye, pero uno pensaría que está todo mal en salud en Aysén. No, me dice. Nuestros índices están por sobre el doble, en términos de reducidos, son menores que el resto de Chile. Estamos bajo el promedio, a más de la mitad. Somos mucho más oportunos, atendemos mucho más rápido, y aún así nosotros aún cuestionamos. O sea, aquí hay un tremendo trabajo que hace los equipos médicos, el personal técnico, auxiliares, todo, en beneficio de la salud pública. Y pucha, cuando uno está enfermo, se siente pésimo y te atienden y te asisten, y bueno, hay mejor resolutividad. Para tranquilidad, te informo de que una ponencia presentada por Marisol Martínez sobre los temas de los buses eléctricos fue respondida por el Ministerio de Transporte, está pidiendo de que esto avance, está funcionando, estamos en buen pie. ¿Cuántos años? Ah. Ese es el punto, porque Bueno. uno aquí juega con la fe pública. Cuando uno dice, oye, mira, ¿sabes qué? Repensemos esto, hagámoslo de una mejor manera, no negándose, sino que revisémoslo. A lo mejor podríamos haber ahorrado o hubiéramos no tener que estar esperando a lo menos 3 o 4 años. Ya estaríamos con los buses. Ese es el punto. Sí. Y por último, decirle que la situación de la acusación constitucional con el señor Grau Se rechazó en el Senado. se rechazó en el Hoy día en la Senado. tarde. La primera, 4 capítulos. la primer capítulo, 25-16, 32-9, Tiene los 26-16 como la Pollagol. y Sí. 33 ¿Te con acordás 10. de la Pollagol? ¿Todavía se juega Pollagol? ¿No? Sí. Sí, se juega Pollagol, donde don Peter. Mira, yo creo que, bueno, la norma, la legislación dice que puedes presentar acusaciones constitucionales con quien quiera, pero si usted me pregunta a mí cómo están los tiempos hoy día, yo creo que es una pérdida de tiempo. Yo creo que
hay temas más complejos. Así Y aquí así lo dijo la presidenta del Senado. Sí, claro. Yo no la escuché a la presidenta del Senado, pero lo dijimos el otro día acá. Yo creo que al ciudadano lo que le interesa es tener su trabajo, estar seguro, estar tranquilo en su casa, que sus hijos tengan oportunidad y tengamos mejor salud. Yo no sé cuál es el orden, pero por lo menos eso es lo que uno percibe en las encuestas y el dato duro, digamos, de la ciudadanía. Yo hoy día quiero tocar un tema aquí, don Rocco, si usted me permite, para no desordenar su pauta. No, si yo no tengo pauta. Claro, Solamente ideas cuerpo nomás. Mira, yo sí hay un tema que me preocuparía que tiene que ver con que hoy día el desempleo marcó un 9,4% su máximo en 5 años. Ese sí que es un tema espinudo porque esta variable macroeconómica es la que le da impulso, ¿cierto?, al sistema y modelo que tenemos de economía social de según el presidente de la República, vamos a tener 6 meses más duros. Sí, pero yo creo que aquí hay una tarea de todo y como decía mi camarada correligionario, ya estamos correligionario, claro, estamos casi más cerca, estamos casi, cada día más cerca. ¿Está yéndose a no, RN? yo soy demócrata cristiano. Demócrata cristiano. Hasta que me echen de mi partido, así lo decía un camarada antiguo, que hasta que me echen yo me quedaría ahí. Mira, habemos dos. fíjate, don Rocco, somos camaradas también, ¿viste? Y en las mujeres un 10,5%, sí. 2 dígitos. Entonces, uno no puede echarle la culpa a este gobierno, pero sí tiene que pavimentar que se generen las inversiones, que se generen las oportunidades, destrabar proyectos, que me parece, permisología, ¿cierto?, destrabar proyectos ambientales, no que alguien coloque una chimenea, ¿cierto?, en el centro de Santiago, ni mucho menos, pero hay que darle una vuelta y un refresh completo. Yo creo que esto es un balde de agua fría para el ministro del Trabajo, lo escuchaba bien compungido, no con desazón como dijo Quirós, pero estaba bien compungido porque esta cifra no le gusta a nadie. A unos les gusta cómo se mide, a otros no, pero la validez estadística que tiene, que si tú esto lo llevas haciendo por 20 años, claramente tiene un dato. Y una realidad. Y tiene un dato muy duro. Hay mucha informalidad. Altísima. 3,5 millones de personas, y algunos dicen que son más. Y nosotros somos los guaripolas de la informalidad en la región. Por eso te digo. Entonces, yo creo que, mira, hay el economista Bravo de la Católica, ¿cierto?, que está, lo leía adelante yo, y él claramente dice, esta es una crisis encubierta. Y yo creo que es una realidad, y aquí hay que generar las condiciones para generar empleo, buenos empleos, ¿cierto? No sé si meternos en el tema de... Pero la baja en Aysén es mucho menos. Sí, claro. 4 y tanto. Por el sector público que representa el 80-75% de la inversión. Mira, yo no sé si la mejor manera para hacer esto es destrabar los 11 años de la indemnización por año de servicio. Yo creo que eso es una pelea, en mi opinión, mi opinión política, digamos, de meterse saliendo de este bencinazo, ¿cierto?, de todas las dificultades que han habido con seguridad, la falta de planes muchas veces, todas estas críticas, entrar en este momento, y eso es lo que lo plantea a la mesa, en pensar o anunciar la eliminación de la indemnización por año de servicio de los 11 años, con tope, ¿cierto?, de 990 UF, yo creo que este no es el momento. No es el momento. No es el momento. Entonces, ahí yo hago el punto político de que las comunicaciones, mencionábamos el otro día que había un error desde mi punto de vista de sacar a un ministro de las comunicaciones o de la CGCOP, ¿cierto?, de la Secretaría General de Gobierno, que de una u otra manera iba comunicando. Yo creo que hay un error grande ahí, y cuando de un ministerio lanzan una cosa o una bomba de este tipo, yo creo que no le hace bien al país. Yo creo que hay que moderarse un poquito, salvar estas cifras malas que tenemos, porque claramente todos estos anuncios, uno no conoce el libreto, ¿eh? Tú ahí estás eres más cercano al gobierno, Raúl, pero yo creo que esto como que lo desbalancea, porque no salen de una y se meten a otras pinúas. Yo entiendo el coraje, la decisión, pero hay tiempos políticos en los cuales uno tiene que ir ahí ponderando un poco lo que va diciendo. Esa es mi opinión. Al día de hoy, ¿cuál es el gran tema de discusión que está sobre la mesa y que tiene que ver justamente con el desempleo? Llevamos más de 40 meses con un desempleo alto. Y yo voy a citar a Andrés Velasco, y yo creo que los tres lo escuchamos a Andrés Velasco en una reunión que tuvieron en Santiago, donde estaba el expresidente Boric también. Y habló del progresismo, que no es cierto, es digamos el modelo en el cual se mueve la izquierda, y le dice a la audiencia que estaba ahí,
Andrés Velasco, exministro de Hacienda, candidato a presidente, ¿no es cierto? Y dice, habla de las 3 reformas que impulsó el presidente Boric en materia laboral. Sueldo mínimo, las 40 horas y pensiones. Excelentes propuestas del progresismo, pero las 3 es una tormenta perfecta para tener resultados de un alto desempleo, y es lo que se está viendo el día de hoy. Y eso también uno tiene que hacerse cargo. Si al día de hoy existe, y lo vemos en los negocios chicos de Coyhaique, que si es cosa de salir a recorrer el comercio, lo que le está costando a ellos poder llegar a fin de mes, cuadrando, ¿no es cierto?, las horas laborales. Ya la ley hay que respetarla y uno se cuadra y se enmarca en eso. Pero también pueden haber oportunidades de flexibilidad laboral, y el ministro del Trabajo lo planteó en este minuto, para tener alternativas justamente para responder a mejorar esas cifras, sobre todo en el empleo de mujeres. Sala Cuna Universal se conecta automáticamente con esto. Y el gobierno propuso, ¿no es cierto?, en Sala Cuna Universal una alternativa que no sea a costa de el empleador, sino que se va a sacar un pequeño porcentaje del seguro de cesantía. Sí. Porque al día de hoy pero los márgenes descompensa mucho la parte que hoy día una persona puede recibir 4 millones al salir y actualmente recibiría como 800.000 pesos. Bueno, hay que revisarlo, hay que discutirlo. Hay que verlo, claro. Porque en el fondo... Pero si favorece a un sector que tiene más poder, para no decir que favorece a los más ricos. Porque si tú al día de hoy sigues ahorcando al emprendedor, porque para tener Sala Cuna creo que tienes que tener 20 trabajadores. Yo no sé si un empresario de 20 trabajadores es un súper... 20 más. 20 más. 20 más. Sí. Yo creo que acá en la región varios tienen más de 20 trabajadores, y no veo ningún súper rico acá en la región de Aysén. O contratas 19 mujeres. Claro, bueno, pero en el fondo a lo que voy yo, que ahí tenemos una alternativa. Y lo otro es que el gobierno ha puesto ya en discusión, se aprobó la idea de legislar, diputados, senadores, el plan de reconstrucción nacional, y justamente va en la línea de eso, sí. Lo que uno busca, más allá de la propuesta que puede ser perfectible, y para eso está el Congreso, para legislar y mejorar las propuestas, con la visión amplia y no negarse a esa idea de legislar. Bueno, eventualmente a mayor inversión, mayor crecimiento, y eso uno tras cartón tiene que traducirse en más empleo. Es un efecto. Sí, sigamos discutiendo fuera de cámara, porque ya nos avisaron que estamos listos. Que nos pasamos de la hora. Sí. Nos pasamos de rosca. Sí. Pero 5 minutos. La próxima semana venga bien preparado como hoy día. No, súper bien. Mire, yo agradecer la conversación amable, ¿cierto? Informada de Raúl. Don Rocco, muy contento de estar acá, me encanta venir. Gracias. Y todos los martes vamos a estar aquí hasta que usted así lo determine, yo a ser el conductor, don Rocco, como sabe, en una de esas. No se preocupe, porque estamos muy contentos con el resultado. Lo hemos sentido. Es un agrado, Rocco. El caminar por las calles de Coyhaique, cuando estoy en el supermercado, se me acerca la gente, me dice, oye, me gusta esto. Los martes le han dicho a don Rocco que hay 2 demócratas cristianos en el panel. Sí, los martes no te cases ni te embarques. Eso. Muchas gracias. Nos despedimos. Solo el mensaje que yo creo que ya en todas partes de la región sabemos que vamos a tener varios días de muy bajas temperaturas. Ya lo decía Américo al inicio del programa, reforzar el mensaje, ojo con el agua, ¿no es cierto? De repente, ¿te acuerdas que antes tocaban sirena para hacer correr las llaves o no? Me acuerdo que en algún minuto Yo no lo hacía todavía. Ya. Bueno, yo estaba en el jardín seguramente. Seguramente. Bueno, pero tener esos cuidados, el tránsito en la mañana, sí. Bueno, autocuidado y cuidado con el auto. Sé que Américo no anda en su rol municipal, pero también el municipio, el tirar sal, estábamos con sal, el campo de hielo completo, que siempre hay, sí, el Puente de la Cruz, que no solamente es el agua, producto de la lluvia, qué sé yo, sino que también hay zonas húmedas y esa escarcha negra es bravísima. Yo lo he visto tirar sal, bienvenido, y bien el trabajo que hacen los equipos también. Van a salir los trompos. Del municipio con los trompos, hacia el sector de Tejas Verdes, en fin.
Ya no nos queremos avanzar más porque ya nuestra pauta está definida y Eso, tenemos perfecto. un contacto con otros canales que estamos muy contentos con lo que está pasando. Américo, nos vemos No, la próxima muchas semana. gracias, don Rocco, a sus órdenes. Gracias, Rocco. y a Gracias. disposición. Ya, nos vemos la próxima semana y mañana, por supuesto. Nuevamente nos reencontramos con Diálogo Regional. Nosotros vamos a seguir compartiendo aquí nuestras conversaciones. Gracias.